Buenas tardes, casi noches. Empezamos en 5 minutos. Gracias. Buenas tardes, casi noches. Son las 18:21 del 11 de septiembre de 2023. Ya habíamos tenido la, la oportunidad de poder platicar desde este espacio, o por lo menos de
de dejar la constancia de la intención de poder hacer conferencias o poder pasar algunos datos, algunas presentaciones eh, con cierta frecuencia, pero normalmente es complicado, uno va buscando el espacio y bueno, para empezar esta semana de la conmemoración de la independencia de Centroamérica, pues me gustaría retomar una conferencia que se hizo en marzo de este año y que se la hicimos en Casa Cervantes y que con gusto comparto ahora con ustedes y seguro que la van a poder ver y van a poder tener una mejor impresión acerca de las imágenes que ahí aparecen. Les pido por favor que me cuenten si se ve, si se escucha bien, para poder tomar nota y poder corregir si fuera necesario. Como recordarán, 2021 fue un año con, no sé cómo decirlo, o sea, tuvo muchas actividades y muchas formas de poder hacer la conmemoración del Bicentenario, pero al mismo tiempo estaba marcado todavía por el contexto de la pandemia. Entonces, cualquiera de esas conmemoraciones que se hicieran tenía que ver también con la intención de no contagiarnos y era más difícil. Sin embargo, eso no quiere decir de que no haya existido producción en investigación o una búsqueda crítica acerca de ese contexto de independencia. Las medallas de la independencia proviene de otra conferencia que se hizo en 2021 en la que traté de hablar acerca del contexto de la emisión de la medalla de independencia. Todo ello luego de la posibilidad que tuve de poder participar en algunos de los tramos de la remodelación del Museo Nacional de Historia en la zona 1 de Guatemala, donde se exhiben algunos punzones que vamos a ver también en esta presentación. Dice anotaciones posteriores al Bicentenario, porque fue una revisión, como les digo, y bueno, el original de esta fue en marzo de 2023. Esta es la medalla de independencia. Esta es una captura de pantalla de la página Heritage, heritageha.com, famosa casa de subastas, que tiene un récord enorme y que se puede catalogar como una de las mejores casas de subasta, tal vez junto con WorldPoint y con algunos otros. La vendida el 18 de enero del 2023 por $9,000, es la medalla de independencia. Estaba con un registro como MS63 por NGC. Supongo que por tanto debe estar encapsulada, no tengo idea de si está encapsulada, pero es tal vez uno de los mejores ejemplares que se pueden ver y que tiene un mejor estado de conservación. $9,000 para una pieza podría parecer demasiado, pero en realidad es una pieza que tiene todas las características de ser una de las rarezas de la medallística y de la numismática, no solo de Guatemala, sino de todo el territorio centroamericano. Pues ahí está este primer registro. Me gusta dejarlo al inicio para que podamos entender de qué estamos hablando en relación a
algunos elementos de rareza, aunque normalmente no es tanto el precio el que hace ese tipo de rareza, sino otros elementos. Y también que el precio de una pieza o su rareza sin estudiarla, pues la devalúa. La verdad hay que estudiar las piezas, no solo tenerlas en la mano o solo enjaularlas. Ahí la cosa es, pero también todo ese es criterio. Bueno, vamos pues. La describen como de la seca de Nueva Guatemala, esta otra vez sigue siendo parte de la descripción que se coloca en Heritage. Estaba catalogada como la 7206 en el catálogo de Von Rohr, en el Stickney, el M51, que es específicamente esta que están viendo. Mide 42 milímetros. Aquí ya está atribuida a José Casilda España y dice que es una medalla intrigante, que se acuñó en conmemoración del 15 de septiembre del 21, cuando se declaró la independencia de Centroamérica. Es muy difícil ver ejemplos con tanta calidad y ese es tal vez, según dicen, uno de los mejores. Dice que de acuerdo a Rubio Sánchez y a Stigny, las autoridades locales en Guatemala autorizaron que se acuñaran 100 medallas de plata y 5 de oro, y que con eso se celebraría la independencia de Centroamérica. También añade que en la historia de Centroamérica, volúmenes 7 y 8, en la página 44 de Bancroft, se reporta que las 5 medallas de oro fueron premios y fueron dadas a personajes del Ayuntamiento de Guatemala, que fueron los responsables en declarar la independencia. Entonces ese es el dato que coloca Heritage, que siempre tiene una interesante ficha de descripción técnica. Algunos antecedentes bibliográficos, insistiré que no soy el primero, espero no ser tampoco el último de escribir sobre esta medalla. Este tema lo han tratado, entre otros, Alejandro Marure en el 37, quien habla y nos da una descripción hermosa acerca de esta medalla. Antonio Villacorta en el 37, que utiliza los elementos que vienen de Marure. Prover en el 54 tendría que ser, no en el 57, porque Prover ya lo menciona desde su primera emisión de la historia numismática de Guatemala en 1954, la edición en portugués. Lines de Costa Rica, que la menciona en su estudio del 59 y el 71, que también es interesante poder leerlo. Francisco Anhart, que lo coloca en su historia numismática de Guatemala, que se mantiene inédita, o por lo menos que solo se conoce la versión electrónica en PDF. Manuel Rubio Sánchez, que lo menciona en 1975 y el 85. Ricardo Toledo Palomo, que hace una muy interesante descripción también y que retoma los elementos tomados por Marure y que en cierta forma le responde a Lines lo que Lines ha colocado acerca de la historia de esa medalla. Horacio Cabezas, que lo menciona en 2009, también con datos de Marure, y el costarricense Manuel Chacón, de que habla de ella también en 2016, sobre todo por la importancia que tiene esta medalla y por también estar exhibida en el Museo Numismático del Banco Central de Costa Rica, del cual Manuel Chacón es curador. Bueno, para ese momento del que estamos hablando, la Casa de Moneda de Guatemala ya era la CKNG, es decir, trasladado luego de los terremotos de 1776, pues la Casa de Moneda se viene completa, es decir, hay que trasladarla, tiene 2 ubicaciones anteriores a la ubicación en donde está actualmente. Para quienes conozcan el edificio hay un parqueo que está detrás bueno, el edificio completo del Instituto de Provisión Militar y el parqueo que está a la par, toda esa esquina de la Sexta Calle, entre actuales Cuarta y Quinta Avenida, ese era el sector, y este era el portal donde topaba la Quinta Avenida, es decir, la Quinta Avenida viniendo del norte, nos mostraba ese portal. Esta foto es de 1875, de Edward Muybridge, y ya tiene el dato de Banco Nacional, porque para ese momento ya existía desde el 74 el Banco Nacional y tuvo su sede también ahí, que fue fundado por Justo Rufino Barrios.
Esto es más anecdótico para que conectemos con el entorno y con el momento. La costumbre o el uso de monedas y de piezas para conmemorar se mantiene para conmemorar un acontecimiento en específico, se mantiene desde la cuestión de la entrada, desde la dominación española. Aquí un ejemplo en 1808, que es parte de lo que grabó Pedro de García Aguirre con el PGA que aparece la base en la base del busto, con Pedro de García Aguirre, y bueno, los datos del primer año del reinado de Fernando VII, cuando Fernando VII todavía estaba preso en Bayona, cosas esas extrañas que sucedían, tratando de mantener el orden dentro de las colonias. Para ese momento aparecen entonces los alumnos de Pedro de García Aguirre, entre ellos está el fino Francisco Cabrera, de quien les muestro esta pieza que está dentro del libro Guatemala por Fernando VII, y el retrato de Cabrera, que es como un autorretrato. Una cosa bastante interesante. El fino era uno de los mejores, o si no el mejor de los miniaturistas de América en ese entonces. Otro de los grabadores es José Casildo España. Esta es la portada interna del Guatemala por Fernando VII, el día 12 de diciembre de 1808, en el que ya se muestran algunos elementos que luego vamos a tomar en cuenta para poder hablar acerca de estos elementos. El entorno social y político de esa Guatemala de 1820-21 está marcado también por todos los acontecimientos de la península y por ese cambio también de la ciudad, el abrupto cambio de la ciudad que trae desde la ya antigua Guatemala hacia la nueva Guatemala de la Asunción, todas las instituciones políticas y religiosas, y que demuestra que era una cuestión más política, más económica, el que los intereses quisieron que la ciudad se moviera completa. Tanto es así que para 1821 la ciudad todavía no está acabada. Hay lugares, hay entornos como este grabado de la Catedral Metropolitana todavía sin torres, todavía construyéndose la cúpula, sin campanarios, por tanto, y con los cajones del mercado en la plaza. Entonces era todo como esos elementos que estaban alrededor de ese entorno social y político, de una desigualdad terrible también. Tres sectores principales que también los menciona Horacio Cabezas en el libro acerca de el Plan Pacífico de la Independencia, el de la familia chilena, Pedro Molina, y el capitán general Gavino Ainza, quien era el capitán general justo en el momento de la independencia. Ellos confabulan de cierta manera para poder lograr que la independencia se diera en los términos que ellos buscaban. Don Fermín, don Pedro y don Gavino, entonces son como los máximos instigadores para que esto sucediera. Entonces, las cuestiones que están alrededor de ese septiembre de 1821, 14-15 de septiembre, tienen que ver también con la forma en que se estaba dando la independencia o las guerras de independencia en México y la necesidad de poder tener un gobierno interno que mantuviera los intereses de los criollos que en ese momento se dedicaban al comercio. Pero también era un cambio que no era tan cambio porque también buscaban el mantener ciertos privilegios y ciertas formas que ya tenían dentro de la dominación española. Esta es una parte del Acta de Independencia de conformidad a lo que pidieron, que incluso se hicieran copias y se mandaran a los territorios centroamericanos que formaban el Reino de Guatemala en ese entonces y después ya el territorio centroamericano. En el punto 18, vamos a ver, en el punto 17 del Acta de Independencia se estipula y dice, y le voy a tratar de leer el 17, aunque si lo buscan en ediciones modernas del Acta de la Independencia va a tener un número distinto, porque creo que
En el acta de independencia se comen el número 9 y se saltan del 8 al 10, algo así, entonces este tendría que ser el 16. Eso es lo que recuerdo. Que el excelentísimo ayuntamiento disponga la acuñación de una medalla que perpetúe en los siglos la memoria del día 15 de septiembre de 1821 en que Guatemala proclamó su feliz independencia. Es decir, el mandato no es para la Capitanía General, sino para el Ayuntamiento de Guatemala, que para ese momento también no solo era el ayuntamiento de la ciudad de Guatemala, sino que también era la sede del gobierno central del Reino de Guatemala. Entonces, Guatemala tenía un alcalde, tenía síndicos, tenía regidores, es a ellos con quienes recae la responsabilidad para hacer esa medalla. Una breve cronología entonces. La responsabilidad que tiene el ayuntamiento, del que hablábamos, la dejan sobre el síndico primero, Mariano Daisilena. Él, el 21 de noviembre de ese mismo año, estamos hablando de que esto fue en septiembre, 15 de septiembre, 15 de octubre, 15 de noviembre, 2 meses y 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2 meses y 6 días después, presentó los diseños y las alegorías que recibió. Es decir, él tuvo que haberle pedido a alguien más, en ese caso tal vez a Casa de Moneda, que le preparara diseños que pudiera presentar luego en las sesiones del ayuntamiento. El acta de la reunión del 21 de noviembre dice que el señor Aycinena trajo el diseño de las figuras alegóricas que deben ponerse en el anverso y reverso de las monedas, dice, no dice medallas, que han de acuñarse en obsequio del día 15 de septiembre. Se adoptaron los que tienen el pedestal con las armas de Guatemala y el genio de la libertad con alas y vestido a lo americano y que se dirigían al gobierno para su aprobación. Este texto que está entrecomillado y que les presento es parte de las actas de la municipalidad que se encuentran resguardadas. Es decir, es el texto específico de esa reunión del ayuntamiento del 21 de noviembre de 1821. Entonces, ¿a qué dice? Dice que Aycinena presenta el diseño y que el que aprueban es el que tiene el pedestal con las armas de Guatemala y el genio de la libertad con las alas y vestido al americano. Es decir, tiene de grosso modo descrita la medalla que conocemos. Esos elementos de los que se habla tienen que ver también con las iconologías e iconografías que se conocían en la época. Es interesante de que nosotros normalmente pensemos de que la mayoría de los diseños vienen de un entorno de creación totalmente libre, cuando en realidad ese entorno de creación también tiene que ver con, por lo menos en ese momento de la historia del arte, tiene que ver también con elementos ya existentes que se van a utilizar para poder reflejar sentimientos y que haya una lectura más clara de parte de las personas que van a verlo. Es como con las imágenes religiosas. El objetivo de las imágenes que se presentan, de todo lo gráfico, es dejar un mensaje también para personas que no sepan leer y escribir, así con las imágenes religiosas. Su objetivo es la catequesis, en este caso, que puedan ver a través de la imagen religiosa elementos que puedan llevar a ese sentido de santidad, o etcétera. Entonces, en este caso, el sentido de patriotismo, el sentido de servicio hacia la corona aparecen también, y aparecen también otros elementos que se pueden leer. Entonces, estos son esos elementos, algunos de ellos. Les presento este grabado de José Casilda España, de quien hablaremos luego un poco más, que ya tiene algunos elementos que podemos luego poder ver dentro de la medalla de la que habla. En especial, el pedestal con forma de pirámide, que también lo veremos en un momento, y en este caso aparecen entonces no 5 repúblicas, pero por lo menos sí 5 territorios centroamericanos, haciéndole la ofrenda de sus corazones, entregando sus corazones en una llama a Fernando VII. Está tomado del libro Guatemala por Fernando VII, del que ya presentamos la portada. De ese mismo libro, y siguiendo la idea de lo de las pirámides, aparece este grabado que es de Francisco Cabrera,
en el cual se hace alusión a los territorios que tenía en sus manos Francia y que son retomados por España. Entonces están destapando todo ese elemento en el momento en el que Fernando VII va a volver a la corona. Y aparecen estas pirámides con forma de pedestales que también podremos ver luego en la medalla. En la misma medalla aparece otro elemento que es interesante, otro grabado de Casilda, España, que son las manos en los mundos. La representación de los hemisferios, el hemisferio del viejo mundo y del nuevo mundo, no era nueva para ese momento también y ya tenía como cierta iconografía e iconología que se podía utilizar. En este caso, este es parte de un grabado en el que se habla acerca de la entronización de un obispo, según recuerdo, y hay elementos que se utilizan, entre ellos el león, que es el viejo mundo, y el lagarto, que es el nuevo mundo, y las manos entrelazadas entre ellas, con todo, con la corona del reinado y con el ojo que todo lo ve sobre ello. Ese mismo elemento lo va a utilizar otro gran grabador que fue Manuel Portillo, que también era alumno de Pedro de García Aguirre, y que también este grabado está tomado de Guatemala por Fernando VII, en el que sobre la América coronada o sobre las Américas viendo al reinado, parados encima de los mismos hemisferios, en ese caso dice el septentrional y el meridional, en los cuales están otra vez con las manos entrelazadas. A la par de ambos están los cuernos de la abundancia. Las figuras de la América septentrional y meridional están también vestidas a lo americano, y este es otro elemento que vamos a ver dentro de un momento. Esta es como lo que les decía, de que la estética o la forma de poder ver la historia del arte era otro elemento que teníamos que tomar en cuenta. Y es seguro de que los grabadores, todos los grabadores, entre ellos Casilda, España, o Portillo, o el mismo Elfino Cabrera, tuvieron acceso a ese tipo de iconología e iconografía, o por lo menos durante su formación pudieron verla dentro de algunos libros que seguro vinieron del viejo continente, entre ellos el libro de Ripa, de la iconología, en el que aparecen elementos como este de la abundancia. Es una representación de la abundancia, y esto servía como para que los grabadores pudieran tener una idea de cuáles eran los atributos que tenían que ponerle a la abundancia cuando la grababan o la dibujaban, y la abundancia en este caso está con el cuerno o la cornucopia de la abundancia. Bueno, se habla también del genio de la libertad, o estilo en lo americano, y el genio de la libertad se llamaba un periódico que editó Pedro Molina. Ese genio de la libertad, incluso es ahí donde aparece en ese genio de la libertad por primera vez la frase de el libre da paz, el siervo jamás, el que aparece en la medalla, que ahorita lo vamos a ver también. Creo que no lo dije bien, pero es esa frase la que va a aparecer, que es parte de lo del genio de la libertad. ¿Pero qué es el genio de la libertad? El genio de la libertad viene de ese entorno de la Revolución Francesa y anteriores, y está tomado de esta idea del crepúsculo de la mañana. El crepúsculo de la mañana, otra vez tomado de Ripa, en el que va a aparecer esta imagen alada con una estrella en la frente, que es el lucero de la mañana. Es Venus el que aparece, y con la lluvia y con el calor que empiezan al momento de nacer el día, y esa es la idea del genio de la libertad. Otra aparición de esa misma iconología o iconografía es este grabado de la enciclopedia o diccionario razonado, editado por Diderot y publicado en 1751 en Francia, con un grabado de Papillon, que es otro gran grabador, que todo el diccionario toda la enciclopedia está grabada por él. Y dice ahí que esta imagen está grabada y está inventada y esculpida por Papillon en 1647.
libro, como les cuento, fue editado, por lo menos su primer tomo, en 1751. Es decir, también pudieron tener idea de la existencia de estos grabados que eran ya de uso común. Esta es otra imagen del crepúsculo de la mañana, en una pintura también famosa. Y acá les presento a que dice que el genio de la libertad vestido al americano. Y esta es otra vez una representación de parte de Ripa, en el que nos presenta a América. En esta presenta a los 5 continentes con una forma iconográfica, y América la representa de esta manera, vestida con pieles y con plumas y con el arco y la flecha. A sus pies el lagarto, que ya lo vimos también en otro de los grabados presentados. Otra vez en Guatemala por Fernando VII, el vestuario americano lo toma José Casildo España de esta manera, es decir, la presenta con el carcaj de plumas, con el carcaj de flechas, que no sé si lo logran ver. Está en la espalda en este caso de la Guatemala quiché, con el arco y la flecha. Tiene el arco y la flecha. Y además hay otros elementos que no aparecen en la medalla, pero que son interesantes, por lo menos con el penacho de plumas, el carcaj y eso. Otra vez las plumas, en el caso de la Guatemala cachiquel, aparece con las plumas en la cabeza, más como con un casco militar, pero son elementos que es seguro que ya reconocía José Casildo España y los otros grabadores como propios para poder utilizarlos como referencias. Este es el grabado que aparece en el libro de Marure del 837, en el que ya aparece boceteada y de una mejor forma la medalla que luego se va a acuñar. Dice Guatemala libre e independiente, eso dice el que vamos a llamar anverso en este caso, el pedestal con las armas, las pirámides, que también tienen un sentido de eternidad, las pirámides, que es también del momento en el que ya están tomando algunos elementos que vienen de Egipto y de otros sectores luego de las exploraciones que se dan durante el periodo napoleónico. Y el grabado del 15 de septiembre de 1821 y esos elementos. Si escuchan a los perros, me perdonan, pero estoy en la casa y seguro están viendo pasar a alguien en la ventana. Muchas gracias. Y luego en la otra cara, bueno, en este caso vamos a luego a ver cuál es la descripción, y luego está en la otra cara el genio de la libertad y la leyenda del libro ofrece paz, pero el siervo jamás. El mundo con en este caso los dos orbes, pero con las manos separadas. ¿Por qué eso está haciendo el genio de la libertad? Separando los mundos y dejando que haya paz con su mano derecha encima del viejo mundo, colocando las ramas de laurel, y para el nuevo mundo colocando el cuerno de la abundancia. El genio de la libertad tiene en su espalda el carcaj de las flechas, está al lado, está coronado por laurel y tiene un taparrabos de plumas o algo así. Sobre su pie está sobre su pierna izquierda, está sobre unas cadenas rotas. Bueno, el ayuntamiento, volviendo a la historia, el ayuntamiento de Guatemala, de la ciudad de Guatemala, expuso en esa misma fecha de noviembre del 21 que debía ser la Junta Provincial Consultiva a través del jefe político superior, que todavía era Gabino Nainza, quien diera la aprobación para que la medalla se otorgara a los miembros de esa institución. Y la respuesta la recibieron 2 días después, y en ella resaltaron que se debía cumplir con el acordado y otorgar esa medalla conmemorativa del 15 de septiembre del 21. Como ya estaba aprobada, se envía la nota al jefe político, a Gabino Nainza, a quien se le informa que ya habían mandado acuñar 44 medallas conmemorativas del día en que se proclamó la independencia. Los gastos o los costos para la acuñación corrían a cuenta del ayuntamiento, y eso era otra cosa interesante, como veremos también con otras medallas. Todo lo relativo a la anexión a México va a ocupar la atención de las autoridades, no solo del Ayuntamiento de Guatemala, sino de todos los ayuntamientos, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, durante la buena parte del primer semestre del 22. Se van a volver a tener noticias dentro de las actas del ayuntamiento sobre la medalla y su acuñación hasta el 25 de junio de 1822, cuando en esa sesión del ayuntamiento
cuentan que se debe dar cumplimiento a lo acordado en el punto del acta, en el punto 16 del Acta de la Independencia, y les dicen que se debían de acuñar las 40 medallas de plata y 4 de oro, por eso el número 44 es el que aparece en la anterior. De las últimas, de las de oro, una debía enviarse a Gainza, y en ese caso dice enviarse porque ya Gainza vivía en México, otra a Iturbide, el emperador, y una más al jefe político, porque en este caso era Vicente Filísola. La cuarta, no se sabe a quién, o no se menciona a quién se debía mandar, pero sí hacen esa puntualización acerca de a quiénes se debían enviar las 4 de oro. El 27 de julio, o es decir, un mes después de la sesión anterior, en nueva sesión pública, el regidor Manuel Sánchez de Perales, a quien habían comisionado para que las medallas se hicieran, le entregó al ayuntamiento las 40 medallas de plata. Y les dijo que para las otras faltaba oro, es decir, que no había oro para acuñar las 4 que les habían pedido. Y acuerdan que se tiene que hacer el gasto para que se impriman o acuñen. Se decide incluir en la entrega de las medallas de plata a los miembros del ayuntamiento pasado, a todos los miembros del ayuntamiento de 1821 y a los del ayuntamiento de 1822. Entonces hay que acuñar más, además de incluir no solo a los miembros del ayuntamiento, sino al capellán y a los porteros, es decir, a todo el personal del ayuntamiento. Y que por mérito tenían que incluir al marqués de Aycinena, a don Pedro Molina y a Miguel Rivera. La cantidad de medallas acuñadas, las 40 de las que se hablaban, ya no iba a alcanzar, y sugieren que hay que acuñar más de ese número y que también se acuñen muchas más para poder venderlas con el objeto de venderlas. Y proponen que el troquel se quede a cuenta del ayuntamiento en la Casa de Moneda para que puedan acuñar por pedido, es decir, que no se esté trayendo y llevando el troquel o los troqueles al ayuntamiento, sino que se dejen ahí para que si alguien llega a pedir una medalla se le pueda acuñar. En 3 de octubre del 22 presentan las cuentas sobre las medallas y dan a conocer que se acuñaron a ese momento, para esa fecha, para octubre del 22, 100 medallas de plata que costaron 153 pesos. También presentan las cajuelas en donde se enviarían las medallas correspondientes a INSA, que como les dije ya residía en México, y a Iturbide. Y el alcalde propone más que todo aquel que quiera acuñar pague 4 reales por cada medalla y al fin se traiga el troquel al ayuntamiento. Cuando dejen de acuñar ya se manden al ayuntamiento los troqueles. El 5 de octubre, Vicente Pinizo, la jefe político superior, acusa recibo de la medalla de oro que le correspondía, de las 4 acuñadas. No hay mención de que se hayan acuñado más de oro que las 4, e incluso no hay una mención de que en realidad haya sido de oro. El 6 de noviembre, Gainza es quien desde México envía una nota de agradecimiento al recibir su medalla de oro y no hay datos sobre las entregas de las otras 2 medallas. Esta es una visión más amplia y de mejor calidad de la medalla de plata. Ustedes pueden ver la calidad de la acuñación, el cuidado que le pusieron. Hay algunas cuestiones en las que no me meteré mucho, pero que están como esos elementos para poder entender. Espero que haya servido lo anterior como para poderle darle contexto a esta acuñación tan interesante. Esta es una medalla de la misma, pero acuñada en cobre. Ya, estas supongo que son las que costaban 4 pesos, 4 reales, no sé cuánto era que decía 4 reales, que estas eran las que costaban 4 reales acuñadas en cobre. Esta incluso con una muy mala acuñación en una de sus caras. Podría ser incluso una prueba, pero no hay evidencia alguna sobre eso. Es de esas rarezas que aparecen. Sobre eso mismo, y para complementar, estas son fotografías de los punzones que están exhibidos en la actualidad en el Museo Nacional de Historia, de los cuales tuve la oportunidad de poder estar presente en el momento en el que se pusieron en exhibición e incluso poder tomar estas fotografías que son de mi autoría y que les presento. En ellas están los punzones en positivo que se utilizarían para armar los punzones de los cuños de trabajo para poder abrir troqueles luego.
En ese caso, el correspondiente al genio de la libertad y a la matrona de la historia, grabando el nombre de Gainza en el pedestal de la patria. Aquí una comparación de el genio de la libertad con la punta del punzón, y acá una comparación de la matrona con la medalla y la punta del punzón. Ahora, existen dos reacuñaciones de esa misma medalla. Una de ellas es de 1908, o por lo menos fechada 1908, y la otra es de 1913. Me referiré de manera breve a ellas porque ya lleva un buen ratito hablando. Entonces, por favor. La idea es, les presento la portada de la revista Centroamérica, que era el órgano de publicidad de la Oficina Internacional Centroamericana. La Oficina Internacional, esta oficina fue un intento nuevo de Provincias Unidas de Centroamérica, que se instala en Guatemala en 1908 y que busca el poder tener una especie de punto de encuentro en el que se puedan tomar decisiones acerca de cuestiones políticas que tengan que ver con todos los territorios centroamericanos. En la convención inicial, que fue en 1908, los gobiernos de los 5 países, aquí están los nombres de las personas que fueron delegadas, deciden que se debe hacer una conmemoración también de esa instalación de la Oficina Internacional. Ellos son los delegados de la oficina: Benjamín Celedón por Nicaragua, Ricardo Echeverría por Costa Rica, Carlos Guillén por El Salvador, José Pinto por Guatemala y Manuel Barahona por Honduras. Y en ese mismo texto de 1909 que les presentaba en esa misma revista, se hace referencia a la medalla y a la circular, y dice: el 15 de septiembre de 1908 será memorable, entre otros motivos, para los fastos centroamericanos, por la recuñación que la Municipalidad de la Ciudad de Guatemala dispuso hacer en celebración del 87 aniversario de la Independencia Nacional, de la medalla conmemorativa de tan fausto acontecimiento, batida el mismo año del 21, y cuya descripción damos enseguida, así como su fotografía. Y esa es la fotografía que colocan. Y indican que la medalla fue repartida como una circular, cuyos términos son dignos de que se tomen en cuenta por quienes, como nosotros, hablamos la Unión Nacional. Dice que los delegados recibieron individualmente la medalla, es decir, los 5 que estaban en la fotografía que les mostré, y que por su medio, por cada delegado, se enviaron también a las municipalidades de las más importantes poblaciones de las 5 repúblicas, así como la circular aludida. Y hacen presentes a nombre de aquellos de la honorable municipalidad la gratitud por la distinción que les hizo objeto. Es decir, no se puede decir que solo se acuñaron 5 o que solo se acuñaron 10. El monto, en realidad, o la cantidad, no se conoce, pero al principio decían, por lo menos dentro de los textos que están dentro del archivo de la municipalidad, para ese año que se debería entregar una a cada municipalidad de cada departamento de cada país. Es decir, eran cantidades grandes las que tenían que acuñar para poder entregar. Esto, sin embargo, tenía sus dificultades. Y aquí les presento unas fotografías de libro de actos, en este caso de septiembre de 1908. Le dirigen al alcalde municipal, que dice, y voy a leer, dice: Ciudad de Guatemala. Tengo el honor de dirigirme a usted como el objeto de informarle que don Antonio Bularach, arrendatario de la tienda número 19 del edificio municipal. Hay que recordar que el edificio municipal se encontraba en donde actualmente está el Palacio Nacional de Guatemala, y que tenía ese portal larguísimo en el que alquilaban locales comerciales. Ha convenido en anticipar los alquileres de un año, que comenzará el 1 de octubre próximo, a efecto de allegarle a la honorable Comisión Municipal los fondos que necesita para la acuñación de medallas conmemorativas que ha dispuesto últimamente bajo las condiciones siguientes. Y ahí está: que el importe del alquiler de los 12 meses será 2,250 pesos, y que el pago que va a hacer el señor Aguilarach va a ser de esa manera.
les va a entregar 300 soles, o sea, esos 300 soles son soles peruanos, y el ayuntamiento los va a pagar a 5.80 cada uno, para un total de 1.740 pesos. En billetes, Abularats va a entregar 360 pesos, y le van a hacer una rebaja por el anticipo de 150 pesos para un total de 2.250 pesos. Solares se dice entonces, esperando se sirva autorizarme para llevar a cabo la negociación anterior, y que se le encuentre equitativa, se suscribe muy atento y seguro servidor, Rafael Solares. La respuesta de parte del ayuntamiento, del alcalde, dice: en consecuencia de lo resuelto, se comisiona al señor tesorero para recibir la cantidad indicada, entregando los 300 soles a la Casa de Moneda. El señor ministro de Gobernación y Justicia ha dado orden de acuñar las medallas de que se hace mención, según manifiesta el señor alcalde. Y lo tratan en la sesión. Y es decir, el ayuntamiento, como les decía, igual que sucedió en 1821, no tenían dinero para acuñar y tienen que hacer ese tipo de negociaciones. Para 1821 no hay un dato de dónde sale el dinero, pero seguro tuvieron que buscar alguna forma de poder agenciarse de él para poder comprar plata o para poder comprar oro. En este caso, supongo yo que la entrega de los 300 soles a la Casa de Moneda puede tener dos finalidades. Una es pago, la otra es fundición. Es decir, que no haya sido utilizado solo como pago, sino que también como materia prima, pero eso lo estoy elucubrando y espero no pasarme de la raya con ese comentario. Esta es la reacuñación de 1908. Hay cambios mínimos en relación a la acuñación de 1821-22, en especial en el tipo de letra que se utiliza, y bueno, esos son los datos de la acuñación de esta moneda, de esta medalla. Normalmente se encuentra con una acuñación bastante pobre. Hay algunos elementos que son un poquito cambiantes, no todos, pero estos son los elementos que tiene esa de 1908, y espero que esos datos les hayan servido también para sus investigaciones. La acuñación del 13 en realidad no tiene mayor información. Lo que sí se sabe es que para el 13 sí se hace una celebración bastante grande de la independencia. Hay una fiesta en ese 92 aniversario, y hay también una conmemoración por el 5º aniversario de la instauración de la Comisión Centroamericana. Y también es elucubrar, pero es posible que la medalla que se acuña para 1913 sea también en conmemoración de ese 5º año de la instalación de la Comisión Centroamericana. Esas son fotografías del desfile de obreros en la fiesta de independencia. Al fondo del desfile se mira el Palacio Real, que caerá en 1918 en esos terremotos. Aquí los militares también en desfile. Y esta es la medalla de 1913, que tiene más parecido a la medalla de 1908 que a la de 1821. Para ese mismo año también se hace una pequeñita acuñación de esta medalla del 15 de septiembre de 1913, que se entrega a estudiantes destacados en las fiestas de independencia que se hacen ese año, y que se extienden incluso hasta las Minervalias. Muchísimas gracias por su atención y estoy acá para cualquier duda que tenga.
La verdad sobre medallas, como por ejemplo la proclama de Avalancha de 8 reales que se menciona, supongo que es la proclama de Fernando VII. En realidad no tengo mayor información, podría buscarla, pero en este caso no tengo mayor información. Gracias, César. José, la pregunta es sobre la pieza de Iturbide, la pieza de la anexión de Quetzaltenango a México de Iturbide, la medalla de proclama de Agustín Iturbide. Espero hacer algo en esta misma semana sobre esas medallas de 1921. De todas maneras, veré si les puedo dejar un link de un documento que hice hace un tiempo, creo que para el Bicentenario, y que está en mi página de academia. Pues veré si lo encuentro y les dejo el link por acá. Pero también hay una conferencia que quizá pueda compartir pronto. Gracias, gracias. Es interesante lo de 1908 porque pareciera de que es muy arbitrario utilizarlo, pero también hay que recordar que los dueños del troquel y quien lo tenían era el ayuntamiento. ¿Cómo van a parar esos troqueles o cómo desaparecen o a dónde van a parar? También es como esos misterios grandes que quedan. Pero hay que pensar que también está atravesado los terremotos, en especial el de 1918, 17 y 18, que son devastadores. Y luego el terremoto del 76, que deja también en ruinas a la ciudad. Y sobre todo también son momentos de mucha, de mucha rapiña en el que desaparecen muchos elementos de la historia guatemalteca. Muchas gracias, estoy a la orden. Un gusto. Walter, gracias. Joel, también muchas gracias. Sí, la de Iturbide. La de Iturbide lo que tiene es que la que está con datos de Quetzaltenango también es una pieza que a veces no es tan fácil de conseguir, pero podríamos averiguar. Puedo escribirte luego, José, para poder mandarte algunos datos específicos sobre algunos para que hagamos un promedio y podamos saber cuánto puede costar esa medalla de proclama de Agustín Iturbide hecha en Quetzaltenango. ¿A cuáles se refiere Gisela? ¿A cuáles se refiere en específico? No, Axel, muchas gracias también por estar por acá. Un gusto tenerte, Axel. Las medallas del 8 y del 13 tienen diferente peso. Incluso las pocas que he podido tener en mis manos o que he podido examinar y que conozco de 1821, no todas tienen el mismo peso. Es decir, por eso se me hace difícil el poder decir cuál es el módulo. Tienen ese módulo extraño que no es ni 8 reales ni 16, digamos. Es un módulo raro, es un módulo grande, bastante grande. Y el peso no es el peso no, creo que no era el problema, porque no eran monedas, no eran de circulación, eran más como para poder guardarlas.
También por eso creo que se da la facilidad de poder hacerlas en otros metales. En este caso se conocen de cobre con baño de plata o de cobre con baño de o azogue de oro. Y entonces el peso también confunde porque puedes estar pesando una pieza plateada que es de cobre. Y en el caso de 8 y 13 no tienen tampoco un peso estándar. También hay pesos de variable, tampoco es que sea exagerada la variación, pero sí hay datos que son distintos. No hay un control de calidad mayor. Las piezas del 8 y del 13 ya tienen el módulo de las piezas del corte de Cospel ya de maquinaria industrial. En cambio, las de 822 están cortadas con el mismo maneral del volante. Entonces están troqueladas y parecen que sus bordes hacia el canto son más delgados que la parte central. Entonces tienen esa forma como de platillo volador, esa forma como de sapito le ven, en que son más abultadas hacia el centro que hacia los lados. En cambio, las del 8 y del 13 sí son de un canto liso recto, y tienen ya esa característica de haber sido troqueladas o cortadas del riel de una manera industrial, con maquinaria incluso, creo que ya eléctrica. Pues las que se muestran ahí, la mayoría son de colecciones privadas, por eso intento buscar que aparezca la atribución de cada una de ellas. Están tomadas la mayoría de fotografías de internet, en especial esas que aparecen en Heritage, que tienen una buena colección de fotografías, una buena forma de poder verlas y poder experimentar con la calidad de la fotografía y poder ver algunos detalles que son difíciles de ver de otra manera. Y sí, la mayoría, todas se pueden considerar piezas altamente coleccionables. Muchas gracias, Abidán, estoy para servirte. Gracias, Adolfo, también estoy para servirte. De nada, Gisela, espero haber contestado la pregunta. La conferencia se queda colgada en mi página. Espero que les sirva también como documento, que puedan utilizarla también. Está para servirles, ya lo saben. Y aprovecho también la oportunidad para invitarles, hago mi comercial en este momento, al final de eso, para invitarles a quien tenga la intención de poder acompañarme en los seminarios web de actualización numismática, que son parte de la iniciativa de ediciones numismática NG Guatemala. Estos inician el 28 de septiembre y van a ser 3 días jueves, el 28 de septiembre y el 5 y el 12 de octubre, de 7 a 8 de la noche. Sesiones de Google Meet en el que vamos a hablar de nociones de numismática, colección y coleccionismo y la introducción a la historia numismática de Guatemala. Las 3 sesiones tienen un costo de 250 quetzales y pues los datos están también aquí en mi página y les agradezco que a quien quiera tomarlo. El otro es legislación, técnicas y procesos de acuñación en Guatemala, de 733 al 854, que es la primera vez que se va a dar ese seminario, en el que se va a hablar acerca, se van a hacer igual 3 sesiones, en el que se va a hablar acerca de la minería y de las leyes relacionadas a la acuñación. En la sesión 2 sobre la acuñación a martillo y a volante y los procesos y técnicas que llevaba cada una. Y en la sesión 3 sobre la acuñación ya en la Revolución Industrial Temprana aquí en Guatemala. Esto va a ser en octubre y noviembre, el 26 de octubre empezamos, jueves también, y el 2 y el 9 de noviembre de 7 a 8 de la noche. El costo de este seminario es de 350. Ambos incluyen material didáctico por sesión y el diploma de participación. Y pues hasta ahí el comercial y hasta ahí la transmisión. Les agradezco a todas y a todos por estar acá, por haberme acompañado, aún como siempre sin previo aviso.
y pues será un gusto el poder compartir con ustedes otro día. Tengan una muy buena noche, buen provecho a los que vayan a cenar ahora y pues nos vemos pronto. Un gran gusto.